Vamos a ver un poco por encima Miqueas del capítulo 3 al capítulo 5. El capítulo 3 tocaba la semana pasada, pero como no me dio tiempo a tocar nada, sí vamos a ver algún detalle hoy que nos puede enseñar algunas cosas. El capítulo 3, Miqueas va a profetizar contra los gobernantes y líderes, digamos tanto políticos como religiosos, de Israel y de Judá. Y les da responsabilidad por las cosas que hacen, y porque en el fondo, cuando tú tienes responsabilidad, si te extravías a quienes están bajo tu responsabilidad. Es muy difícil que tú no afectes en tu forma de vivir a tus hijos. Si eres jefe en una empresa, en una compañía o en cualquier tipo de entidad, y tienes gente bajo tu cargo, tus costumbres, tus decisiones, tu impronta va a afectar de alguna manera a los que estén bajo tu responsabilidad. Pues aquí los líderes del pueblo de Israel, de la casa de Israel y también de Judá, pues van a ser amonestados. ¿Qué pasa con ellos? Dice el versículo 1: Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Y ya que estaban ahí a la cabeza del pueblo, eran ellos los primeros que tenían que dar ejemplo y tener conocimiento de lo que es justo delante de Dios. Y esto es bastante interesante, hermanos. Para tener responsabilidad o autoridad en el pueblo de Dios, un requisito importante que según el apóstol Pablo es necesario, es tener conocimiento de la justicia de Dios y vivir conforme a ella. Por eso se dice, en el caso de los obispos, de los supervisores, de los ancianos, pastores, que tienen que ser aptos para enseñar la palabra. Eso no es una forma de decir, a ver quién filosofa más. No. Una persona apta para enseñar la palabra es una persona que la conoce, que sabe lo que es la justicia de Dios y la enseña. Porque Dios al final no nos va a juzgar por pseudofilosofías. Nos va a juzgar una vez que somos creyentes y salvos, en palabra del apóstol Pablo, en el tribunal de Cristo se va a juzgar lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Sí, ahora que somos salvos, se juzgarán nuestras obras. Y ellos debían ser ejemplo. Y luego dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Esto es algo peligroso, hermanos. Es algo que cuando uno lo ve y lo lee, como en tercera persona, uno puede decir, uy, qué malos eran, qué malos eran. Pero qué fácil es, si uno no cuida de sí mismo, de su propio corazón, que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro propio interior, se apegue a cosas que Dios no quiere. Cuando nuestro corazón se apega o se aferra a lo que es contrario a Dios, hay un momento en que nuestro corazón se aleja tanto del punto donde estábamos que comienza uno a aborrecer lo bueno. Claro, normalmente no dices a lo bueno, uy, no, lo aborrezco, no. Justificas lo malo con una supuesta bondad. La carne es especialista en disfrazar lo que Dios aborrece y tratar de ponerlo como bueno. No nos fiemos nunca de nuestra propia carne. Así que esto era el problema, falta de justicia. ¿Y a qué les llevaba eso? Pues que abusaban de los más débiles, abusaban de quienes no tenían capacidad adquisitiva en Israel. Y eso les llevaba a tener favoritismo y a hacer acepción de personas. Cosa que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está firmemente condenado por las Escrituras y es llamado pecado. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, cuando, teniendo responsabilidad, damos de lado la justicia de Dios y nuestro corazón empieza a titubear con respecto a las cosas que Dios quiere? Dice el Señor, versículo 4, clamaréis a Yahvé y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro. Esto es serio, hermano. Que por darle la espalda a la justicia de Dios, en un momento dado, clamemos al Señor
y Él diga, ahora no te voy a responder. Y hermanos, ¿qué significa orar en el nombre del Señor Jesús? No, pero es que los que estamos en Cristo, y si tuviéramos tiempo me gustaría explicar bien lo que quiere decir el apóstol Pablo, cuando dice que no hay en Romanos 8 ninguna condenación. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Pero muchas veces no se sigue de ahí. ¿Y quiénes son los que están y permanecen en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, en un sentido, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero aquí, en esta tierra, si yo ando en mi carne, mientras yo ande en la carne, no estoy andando en Cristo. Por tanto, puede que el apóstol Pablo ahí no esté hablando de una condenación eterna, sino de que el propio Señor me tenga que juzgar. Y esto es terminología del apóstol Pablo, 1 Corintios 11. Si yo me examino a mí mismo, no soy juzgado por el Señor. Y si somos juzgados por el Señor, no somos condenados con el mundo. Hermano, no todo es para un futuro. El Señor Jesús tiene trato con sus hijos e incluso disciplina en este tiempo presente. Por eso todo el tiempo de nuestra peregrinación al Señor debemos cuidar cómo andamos. Porque puede ser que si no estamos en Cristo porque andamos conforme a la carne, y vuelvo a decir, no estoy hablando de lo que ya está hecho a nivel celestial, estoy hablando de aquí en la tierra. Hay obras que yo puedo hacer aquí y ahora que no son en Cristo, aunque yo sea creyente. Lo que procuramos es no hacer las obras fuera de Cristo, sino andar como Él quiere y como Él anduvo. ¿Qué puede ocurrir? Que nuestras oraciones no sean escuchadas. Orar en el nombre de Jesús, en estar, significa que se ora no en la carne, sino en el Espíritu. Y oramos en el Espíritu cuando nuestra vida no está centralizada en nuestra carne. Es muy difícil que yo viva para agradar a mi propia carne el 90% del tiempo y ahora vengo a orar al Señor y pensar que por poner una coletilla en el nombre de Jesús, el Señor automáticamente va a responder. Hermano, el poder de la oración está relacionado con el poder de la cruz para que nuestra carne quede en la cruz. Una cosa va relacionada con la otra. Luego, en el versículo 5, en Miqueas, viene juicio para liderazgo espiritual, para los que predicaban la palabra de Dios, los que profetizaban la palabra de Dios. Dice que hacían errar al pueblo, lo desviaban. ¿Sabéis por qué? Porque al que les daba de comer, al que, como se decía antiguamente, al que le daban el parné, los que le daban el parné, bienes materiales, a eso les predicaban paz. Le predicaban mucha bendición a donde estaban los bienes materiales. Pero a quien no le daba de lo material, proclamaban guerra contra él. Eso dice el versículo 5. Según me tratas, según me das, así te predico. Si en este mundo tú eres don fulano, toda la paz, toda la bendición, y si pecas, bueno, hay que comprenderte y la gracia, pero como seas un don nadie y peques, hacemos un escarnio de ti hasta públicamente, para defender el testimonio. ¿Me explico? ¿Qué estaban haciendo estos profetas, estos predicadores? Estaban profesionalizando la religión y no dando palabra de Dios. ¿Y cómo lo juzga Dios? Les dice que su profecía se hará noche, es decir, oscuridad. Y dice que todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. La palabra cerrar los labios ahí implica como una barrera o un velo para todo lo que digan. Es decir, lo que digan no será palabra de Dios. Esto es una cosa seria, hermanos. Eso quiere decir que todos los que predican o prediquemos la palabra de Dios
tenemos la responsabilidad y la necesidad delante del Señor de predicar la palabra de Dios tal cual es para todo el mundo. No hacer acepción de personas. En función de quién eres, te predico nada más que bendición o te predico mucha maldición. ¿Y no? Hay que conocer la bondad y la severidad de Dios según la situación de cada uno de nosotros. Hay que predicar la palabra de Dios para que cada uno se examine delante de Él. Pero, ¿qué puede ocurrir si adaptamos la palabra a según quien le predico? Y me aparto de ella, nos apartamos de ella. Que el Señor puede castigar con hacer que esas personas dejen de predicar la palabra de Dios. Y que lo que prediquen deje de ser palabra. Y eso es peligroso, hermanos. Es más, hoy día me pregunto cuánta palabra de Dios se está predicando. ¿Cuánto de palabra de Dios se predica? ¿Cuánto de palabra de Dios se conoce? ¿Cuánto se está sustituyendo de palabra de Dios por reflexiones? Si yo hago una reflexión bonita y como soy cristiano, estoy predicando palabra. Se lee 1 o 2 versículos, ya se ha cumplido y a partir de ahora me pongo a especular. Eso no es predicar la palabra, hermanos. Eso en un momento dado, quién sabe si puede llegar a ser disciplina del Señor por haber alterado la palabra. Y yo le ruego al Señor que todos los que tenemos la oportunidad y responsabilidad de predicarla, seamos fieles a ella y no la alteremos ni la flexibilicemos en exceso por agradar a quien queramos agradar, por adaptarla a quien queramos adaptarla. Somos mensajeros del Señor y el Señor es Él, no nosotros, para alterar su palabra. Así que el versículo 11 dice que los jefes juzgan por cohecho, es decir, la justicia estaba totalmente alterada por intereses personales. Y los sacerdotes enseñaban por precio, profesionalización. Así que, haciendo eso, ellos decían, ¿no está Jehová entre nosotros? Ellos decían que Dios estaba con ellos, a pesar de que juzgaban las cosas por interés personal y a pesar de que predicaban una palabra de Dios alterada y en función de las ganancias que sacaban. Y con todo con eso tenían la desfachatez de decir que Dios estaba con ellos. ¿Esa es la gracia de Dios? La gracia de Dios significa que podemos andar de esa manera y que Dios sigue avalando el ministerio o lo que hagamos como de parte de Él. Aquí vemos que no, hermanos. Aquí vemos que no. No vale todo. A Dios no le vale todo. Y a mí me gusta explicar estas cosas con esta claridad, hermanos, para que sepamos que es un privilegio ser creyente, que la gracia de Dios es maravillosa, pero que implica responsabilidad. Y somos responsables, hermano, delante de Él. Ellos decían, como Dios está con nosotros, no nos va a venir ningún tipo de mal. Y sin embargo, Dios dice, y así termina el capítulo 3, dice, pues por culpa vuestra, por causa de vosotros, por esta práctica que ya continuaban en el tiempo, Sión será arada como campo. Así que esto, más tarde o más temprano, acarrea juicio. Y llegamos al capítulo 4. Mira, hermanos, el capítulo 4 y 5 no nos da tiempo a verlo con detenimiento, pero sí quiero extraer algunas cosas muy interesantes, muy importantes, y algunas de ellas de las que no se predica demasiado. Porque aquí se va a hablar de varias cosas. La Biblia tiene su propio lenguaje y hay profecías para un tiempo cercano, pero también está hablando de profecías que todavía no se han cumplido. Se profetizan varias cosas. El capítulo 4, versículo 1 no tiene desperdicio, hermano. No lo voy a leer entero, pero el 1 y el 2 empieza diciendo, acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos al final, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Los montes en la Escritura son símbolos de autoridad.
el monte de Sión es y representa a la autoridad de Dios ejercida, ahora estoy hablando ya en términos escatológicos, por el Señor Jesucristo junto con sus hijos, con el pueblo de Dios. Eso es el monte de Sión, la autoridad de Dios sobre esta tierra. Y estos capítulos van a dar detalles prácticos y concretos de eso. Está diciendo que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, y ahora luego hablaremos de esto, cuando hablamos de pueblo de Dios no estamos hablando de solo judíos. Y cuando hablamos de pueblo de Dios tampoco estamos hablando de todos los judíos. Luego llegaremos a eso. Ellos, dice que tendrán la autoridad, en el versículo 1, y más alto que los collados, es decir, nadie va a tener más autoridad que el pueblo de Dios en esta tierra. Y correrán a él los pueblos. Eso está profetizando. Y van a venir de muchas naciones, dice, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Para qué van a venir las naciones? A la casa del Dios de Jacob. Para aprender los caminos de Dios, para aprender la sabiduría de Dios, para aprender el consejo de Dios. Porque dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, la Biblia declara tal cual que desde Jerusalén, cuando el Señor Jesús venga a reinar, en el reino, vamos a pensar en términos más físicos, porque son cosas que la Biblia dice con claridad. Las leyes para todas las naciones y cómo vivir van a salir desde Jerusalén. Los decretos leyes, la legislación y el orden jurídico mundial para todo el mundo va a salir desde Jerusalén. Y eso lo dice la palabra de Dios claramente. Y me gusta decir esto, hermanos, porque hay teologías que son completamente antibíblicas y hace que los hermanos no vean cosas que la Escritura está diciendo con claridad. Cuando se predica que las bendiciones materiales son solamente para los descendientes de la carne de Abraham y nosotros como iglesia solamente tenemos bendiciones espirituales. ¿Eso cómo se come? Si Abraham es nuestro padre en la fe. Y la gente llega a imaginarse pues como que esto es cosa de judíos, cosa que tampoco es bíblica, como si fuera solo cosa de judíos, que van a gobernar aquí la tierra, mientras nosotros como iglesia estamos como una especie, como si fuéramos humo o fantasmitas volando en un cielo etéreo. ¿Qué hago yo en un cielo etéreo si Jesucristo estuviera gobernando aquí en la tierra? ¿Qué hacemos en el cielo si Jesucristo estuviera gobernando aquí? Si cuando Él venga, ya sea que resucitemos o seamos arrebatados, vamos a estar con Él. Cristo no va a estar gobernando en esta tierra mientras nosotros estamos volando por unas nubes de humo. Está prometido, los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ordenamiento jurídico de Dios, porque serán saciados. Hay promesas reales, hermano. No estamos hablando de entelequias. Y la Biblia lo dice. Estos pasajes hablan del reino, hablan del pueblo de Dios, hablan de algunas cosas que iba a suceder, de los asirios, también habla de algunas cosas que ya han sucedido y también habla del Señor Jesucristo. El capítulo 4, versículo 3, dice, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. La pregunta es, ¿con qué se va a corregir a las naciones? ¿Se va a juzgar los pueblos, las naciones? Eso está en Mateo 25. La pregunta es, ¿cuál es la vara de medir con la que se va a juzgar a las naciones? El Señor Jesús prometió en uno de los mensajes a las 7 iglesias que al que venza, dice, le daré que gobierne. Tiene que ver con gobernar, con vara de hierro las naciones. Eso es gobernar y eso es corregir. ¿Pero conforme a qué? Conforme a la justicia de Dios, hermano.
conforme a la justicia que hoy, como un adelanto, tenemos la responsabilidad y el deber de vivir como mínimo entre nosotros. Porque en función de eso se va a juzgar a las naciones. El Señor Jesucristo junto con los que reinan con Él. Y promete el versículo 3 que las naciones van a dejar de entrenarse para la guerra. Y las materias primas no serán para armas, sino para labranza, para que la tierra produzca. Eso está en el versículo 3. Y dice el versículo 4 que se sentará cada uno debajo de la vid, debajo de su vid y debajo de su higuera. Dicen los que son más entendidos que yo que estar debajo de la higuera significa estudiar la palabra, que es lo que hacía Natanael. Cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Parece ser que es un hebraísmo que puede tener que ver con estar meditando en la palabra de Dios. Perfecto. Pero yo tengo la impresión, hermanos, que aquí lo que está diciendo el texto, que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, está hablando de la totalidad del pueblo de Dios. Porque la higuera simboliza generalmente a Judá y la vid simboliza generalmente al reino del norte, a Israel, que estaba profetizado que formaría muchos países, dicho de otra manera, los gentiles. Porque al final hay un solo pueblo, gentiles y judíos. ¿Y sabéis por qué muchos tropiezan en esto? Porque no nos creemos del todo la Biblia. El apóstol Pablo dice que en Cristo no hay ni judío ni gentil. El itinerario puede variar, pero en Cristo yo no puedo hacer distinciones entre un judío que esté en Cristo y entre un gentil que esté en Cristo. Porque el que esté en Cristo es nueva criatura. Los judíos piensan, o muchos piensan, que por el hecho de ser judíos, simplemente por ser judíos en la carne, ya por eso van a ser salvos. ¿Sabíais eso? Eso no es bíblico. Porque no hay otra puerta ni otro acceso a la salvación que no sea en Jesucristo y por fe. Pero hay gentiles que piensan que Dios ha desechado a los judíos para hacerse un pueblo nuevo que se llama iglesia y que no tiene nada que ver con lo otro. Y eso choca frontalmente con cosas que dice la palabra. El pueblo de Dios son los que por fe están en Cristo, se sea judío o se sea gentil. Y tanto uno como otro, cada uno tendrá su sitio en el reino, comandados por el Señor Jesucristo. Esto sería más largo que tocar, pero me gusta ponerlo en su sitio, hermanos, porque no entender estas cosas hace que se cojan profecías o partes de la Biblia y esto no tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver conmigo, y empezamos a quitar, y al final lo único que te queda es una nube en el cielo, porque has quitado 3/4 partes de la Biblia. Pero la Biblia es para nosotros también, enterita. Qué precioso es el versículo 6, cuando dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, está hablando de ovejas, recogeré a la descarriada, a la que afligí, pondré a la coja como remanente, a la descarriada. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús dijo que no vino a buscar lo sano? El médico no viene a por lo sano, sino a por el que está enfermo. Y aquí se estaba profetizando. ¿Y qué pasa con esto? Los cuales el Señor Jesús sana, que Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Versículo 8. Hasta ti vendrá el señorío primero. Primero se recibe el señorío de Cristo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Versículo 10, y estoy pasando un poco por encima. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Mira, hermano, yo aquí entiendo que esto tiene dos cumplimientos. Judá es llevado a Babilonia, gime porque son llevados a Babilonia y son cautivados allí. Y de allí el Señor hay un momento que los libra, y ya sabéis que por decreto de Ciro, pues salen, no todos, un remanente a reconstruir Jerusalén. En ese sentido, eso se cumplió. Pero vamos a verlo en un cumplimiento escatológico. Porque está hablando de dolores de parto.
Antes de dar a luz, hay dolores de parto. Para mí esto tiene que ver con las cosas que van a venir en el mundo antes de que seamos librados de ciertas cosas. Y dice, saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Cuando el Señor Jesús definió la palabra campo, cuando habla del trigo y la cizaña, dijo que era el mundo. Los hijos de Dios estamos esparcidos por todo el mundo. Y llegarás hasta Babilonia. Estamos en un sistema que la Biblia llama Babilonia y ahí tenéis Apocalipsis, cómo lo repite. Pero de Babilonia y de todos los lugares del mundo, de allí nos redimirá el Señor. Y dice, de mano de tus enemigos. En este mundo, hermanos, los que somos hijos de Dios, el mundo se pone en contra. Pero el Señor ha prometido redimirnos, aunque eso pueda suponer pasar por dolores de parto. Pero sabemos cuál es el final, que es para vida. Sé que estoy yendo un poquito rápido. Me salto muchas cosas. Simplemente ya para terminar. ¿Dejo el 5 para la semana que viene? Sí. Porque el 5 habla del Señor Jesucristo. Y hay algunas cosas que son interesantes. Si queréis lo dejamos aquí, hermanos. Aquí. Mucha tralla. Muchos datos así cogidos, pero la verdad es que son capítulos que son impresionantes y no lo hemos visto con detenimiento. Tampoco estamos dando un estudio exhaustivo, pero da muchos detalles, hermanos, de lo que está por venir y tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros también. Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Y estos pasajes hablan del remanente. No todos los judíos, por ser judíos, van a ser salvos. Pero habrá un remanente de judíos que en Cristo Jesús serán salvos. Igual que entre todas las naciones, pues no todos los gentiles son salvos. Pero de entre todos los gentiles, a lo largo de las generaciones, hay un remanente de personas que por fe hemos sido injertados en el olivo natural. Pero al final quedará un solo olivo. Un único pueblo de Dios, hermano. Por eso estas profecías tienen que ver con nosotros también. Y creo que es bueno que las conozcamos para que sepamos a qué hemos sido llamados, para que sepamos cuáles son los planes del Señor en los cuales nos incluye. Y que no estamos viendo una película desde fuera, sino que quizá somos actores de estas cosas. Y si eso lo tenemos presente, nos daremos cuenta que nuestra misión no es estar sentados, sino ceñir los lomos de nuestro entendimiento y andar en Cristo Jesús, no un domingo solamente de 11 a 1 sentado un rato, sino cada vez que estemos ahí fuera, andar en Él. Y ya el mundo se pondrá en contra como tenga que ponerse, pero nosotros firmes en Jesucristo, la roca eterna. Amén, hermanos.